Por ahí me dijeron una duda y me parece que expliqué mal el ejemplo. Entonces, les escribí ahí en el grupo la explicación del ejemplo en texto, pero vale la pena que les proyecte nuevamente la clase. Y veamos el ejemplo nuevamente y veamos algún ejemplo numérico. También les preparé otro ejemplo, un poquito más complejo, para que entendamos muchísimo mejor la parte de recurrencias de Markov. Y tenía por ahí una presentación que hice hace unos años sobre una pregunta que me hizo un amigo. Entonces, más bien ayudé a resolverle el problema, una duda de la vida que tenía. Hice una presentación, aquí la tengo a la mano, entonces también vamos a revisar ese caso que justo se resolvió con cadenas de Markov. Para que vean que pues todos los problemas se pueden resolver con cadenas de Markov. Ahora, estoy buscando aquí la clase el PDF de la clase pasada, porque di la clase desde la laptop. Igual como estaba un poco incómodo, ya no le presté mucha atención a la clase, entonces vale la pena repasar también los ejemplos. Em, entonces, eh, em, les voy a proyectar como siempre y me marcan con una manita arriba si se ve bien la pantalla. Ahí está. Vale, muchas gracias. Entonces, este es el de la clase pasada, ahí tiene la fecha del 6. Vamos a empezar con los ejemplos. Este de la caminata aleatoria creo que quedó muy claro. Tomamos una variable aleatoria inicial. Tomamos una sucesión de variables aleatorias independientes de esa inicial. Y esta sucesión de variables aleatorias independientes va a tomar dos valores, o el 1 o el -1, ¿vale? Entonces, tenemos la siguiente distribución de probabilidad. La probabilidad de que esta caminata aleatoria, o esta variable, perdón, sea igual a 1 es P, y que sea igual a -1 es Q, ¿no? Avanza con probabilidad P, retrocede con probabilidad Q. Díganme. No, disculpe, la presioné por accidente. No te preocupes. Entonces, creo que sí quedó muy claro. Entonces, estas probabilidades se mueven entre 0 y 1 como cualquier otra probabilidad. Y aquí pongo los paréntesis de que no puede ser 0 ni puede ser 1, porque eso implicaría que siempre avanza o siempre retrocede. El proceso lo definimos con ecuaciones de recurrencia, que la clase del miércoles pasado definimos las ecuaciones de recurrencia, demostramos que cualquier ecuación de recurrencia te define una cadena de Markov homogénea. Entonces, hoy que ya estoy cómodo aquí ya para explicarles cada detallito del ejemplo. Pues estamos viendo que esta caminata aleatoria se puede ver como la ecuación de recurrencia definida por x sub n más 1 va a ser igual a x sub n más z sub n más 1. ¿Qué significa esto? Que estando ya en un estado dentro de la caminata aleatoria, el xn, para ser exactos, vamos a avanzar o 1 o retroceder 1 con esta variable aleatoria z sub n más 1. ¿Vale? Entonces, activar esta de dibujar. Entonces, esta variable aleatoria es la que nos va a estar definiendo si vamos a estar avanzando o retrocediendo en la caminata aleatoria. Entonces, esta variable, si vale 1, avanzamos 1. Si vale -1, retrocedemos -1. Hay que notar que el subíndice es n más 1, ¿no? Entonces, estando en el estado n más 1, más bien para calcular el estado n más 1 necesitamos la variable aleatoria z,
en el momento n+1, que justo es la que nos va a definir si avanzamos o retrocedemos, y esta va a calcular o va a tener la información de dónde estamos parados. Si estamos parados en el 3 y avanzamos 1, pues estamos parados en el 3, sería la xn. Que estemos parados en el 3 significa que la xn sea igual a 3. Entonces, si la zn+1 toma el valor de 1, pues entonces nuestra xn+1 va a tomar el valor de 4, ¿vale? Porque avanzamos 1. Ahora, esta caminata aleatoria les digo que es la más simple. Se puede expresar como una ecuación de recurrencia. Y está muy simple, muy bonita, y con esto tenemos asegurado que como lo expresamos como una ecuación de recurrencia, es una cadena de Markov homogénea y es una caminata aleatoria sobre Z. Ahora, siguiente, el problema de las máquinas. Aquí creo que vamos a poner todo el ejemplo y vamos a explicarlo por pedacitos. Siempre que definimos una cadena de Markov, lo que estamos pensando como cadena de Markov es la x sub n+1. Eso es lo que estamos pensando como la cadena de Markov. Entonces, ¿en qué estamos haciendo con las ZNs? Pues estamos afectando o ayudándonos de estas variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas a construir el proceso de acuerdo al ejemplo que queremos simular. ¿Sí? Es como un pasito más a una complejidad dentro del problema de la cadena de Markov. La cadena de Markov puede ser simplemente la variable aleatoria y su matriz de transición, ¿no? Que ya habíamos visto que necesitábamos una probabilidad inicial y una matriz de transición para tener una cadena de Markov homogénea. Ya una vez que podemos determinar una cadena de Markov, ahora vienen estas recurrencias de Markov que te puedes ayudar de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas para poder construir una cadena de Markov un poco más compleja, y puedes estar seguro que inclusive esta cadena de Markov también va a ser homogénea, ¿no? Y también una cadena de Markov. Entonces, aquí en este ejemplo, quiero que se fijen que lo que estamos intentando calcular es el número de máquinas en un taller. Entonces, xn+1 va a ser el número de máquinas en un taller. Aquí lo expreso con xn. Es el número de máquinas en el taller al día n, ¿no? Entonces, xn+1 sería el número de máquinas en el taller al día n+1. Ahora, este número de máquinas va a estar definido por el número de máquinas del día anterior. Obviamente, o sea, si estás en un taller de reparación y tienes máquinas, al día siguiente, vas a sumar o restar sobre esas máquinas que ya tenías. Por eso se define la XN. Entonces llegas al día siguiente, ves las máquinas que ya estaban y le quitas una. ¿Por qué? Porque aquí estamos poniendo una condición que es que todos los días una máquina de estas es reparada, ¿vale? Entonces, como todos los días una máquina es reparada, se le resta 1 al número de máquinas del día anterior. Este simbolito de más refleja que es el máximo entre ese número de máquinas y 0, ¿no? Entonces, es para que en el tiempo 0 no te quede un -1 aquí. Ahora, porque el mínimo de máquinas que puedes tener en el taller pues es 0. Ahora, el símbolo de más indica que estamos sumando esta variable aleatoria que refleja. Entonces, ahora sí, vamos a empezar al inicio del ejemplo, que es voy un minutito. Ya está. Entonces, una disculpa. Ahora sí. Entonces, esta variable aleatoria z sub n+1 va a ser el número de máquinas que se descomponen en ese mismo día, en el que ingresas al taller, ¿no? Entonces, justo esto solo refleja que entraron al taller en el día n+1 estas máquinas, ¿va? Al final de cuentas, esta va a ser una variable aleatoria y va a ser un número de máquinas también. Entonces van a ser las máquinas que tenías el día de ayer, menos la que se reparó, más las que se descompusieron, ¿vale? Y así se define nuestra recurrencia de Markov. Entonces, otra vez, número de máquinas que se tenían el día de ayer, menos la que se reparó, más las que se descompusieron. Y justo ya por tener esta ecuación de recurrencia, lo chistoso, lo padre es que, pues como pudimos pasar de la realidad a un concepto aquí matemático,
de un ejemplo en la realidad, aquí un concepto matemático, pues podemos ejemplificar una situación de la realidad con una recurrencia de Markov y como ya tenemos resultados en estas recurrencias, podemos asegurarnos que es una cadena de Markov homogénea. Ahora, en el ejemplo pasado habíamos definido la distribución de Z. En este caso, nuestra distribución de Z va a estar definida por estas probabilidades. La probabilidad de que el número de máquinas sea K, pues va a estar definido por una probabilidad A sub K. Entonces, esta probabilidad A sub K tiene que cumplir con los criterios de probabilidad, ¿no? Que tiene que estar entre 0 y 1, y por lo regular van a ser probabilidades pequeñitas. Porque van a ser, justo K máquinas las que se pueden llegar a descomponer. Dependiendo de qué tan grande sea K, lo pequeño que va a ser A sub K. Vamos al siguiente. Entonces, este ejemplo y el ejemplo que vimos de la caminata aleatoria ya está súper claro. Si no, ahí escriban un comentario y levanten la mano. Me estoy yendo rápido por eso mismo. Y ahora sí vamos al que el que no pude explicar correctamente, que es de un portafolio de inversión que se ajusta en el tiempo para satisfacer una demanda continua de liquidez. Ahora hay que justo recordar varios conceptos aquí. La última vez me fui muy rápido y malinterpreté el ejemplo. Entonces, el portafolio de inversión, que les había dicho que es un lugar donde ustedes meten su dinero, ¿no? Ustedes meten su dinero en varias acciones y este portafolio de inversión tiene un monto que se le va a invertir. Y ahora, este monto que se está invirtiendo se va a ajustar en el tiempo para satisfacer una demanda continua de liquidez. La liquidez les escribí por ahí, ¿no? Que es la capacidad para convertir activos en efectivo rápidamente. ¿Qué sería la liquidez para ustedes? Pues, por ejemplo, si se quedan sin dinero, van a estar vendiendo sus cosas para obtener dinero y pagar algo más caro. Inclusive, no necesariamente les tiene que faltar el dinero, sino tienen un teléfono, quieren comprarse uno nuevo, pero ya no van a ocupar ese, entonces venden ese teléfono. ¿Qué es lo que hace? Que te genera liquidez ese teléfono. ¿Por qué? Porque tú ya tienes la propiedad del teléfono. O sea, si ustedes cuentan sus riquezas, tendrían que contar no solo el dinero, sino también las cosas que poseen. Entonces, dentro de estas cosas que poseen, justo cada una de las cosas, la facilidad de deshacerse de ellas y obtener dinero a cambio es la liquidez. Si tú tienes mucha facilidad de vender un teléfono es porque justo tienes mucha liquidez, ¿no? Entonces dices, tengo un teléfono bastante bueno y lo voy a dar a un excelente precio. Entonces la facilidad de transformar ese teléfono en dinero implica que tienes mucha liquidez. A eso se refiere el concepto de liquidez. Entonces, en este ejemplo, en este caso, vamos a ver que la liquidez es sacar dinero de este portafolio. Hay aplicaciones que les comentaba como GBM, inclusive Mercado Pago. Tú metes dinero y ese dinero te va generando un interés. Entonces, ese dinero que tú metes en la aplicación te genera este interés, pero no siempre este dinero va a estar ahí porque tal vez lo ocupes. Por eso, aquí decimos que justo ese dinero se va a ajustar en el tiempo para satisfacer una demanda continua de liquidez. Entonces, cada vez que saques ese dinero va a dejar de estar generando ingresos en ese portafolio. Pero aquí, en este ejemplo, no nos vamos a preocupar por esos ingresos que estamos generando en el portafolio. Por lo que nos vamos a preocupar es por cuánto dinero conservamos dentro del portafolio, ¿vale? Entonces, y de hecho, en Mercado Libre, en cualquier aplicación, te va a siempre dividir el dinero que tienes y tus ganancias, porque no necesariamente tú vas a reinvertir tus ganancias. A veces las ganancias las retiras y dejas el dinero que ya tenías y sigue generando ganancias. A veces si las reinviertes. En este ejemplo nos vamos a limitar a pensar en que nosotros metemos dinero y las ganancias que vamos a retirar son las que vamos a ejemplificar con esta variable aleatoria, ¿vale? Todas las ganancias, no las vamos a considerar. Lo único que vamos a considerar es el dinero que está ahí y el dinero que vamos a sacar, ¿vale? Entonces,
Aquí justo la variación agregada, a lo que me refiero es lo que quitamos, lo que sacamos de ese portafolio. Y va a estar representada por esta variable aleatoria Z, por unidades monetarias, ¿vale? Ustedes meten 100 pesos, esos 100 pesos están generando efectivo. Les digo, las ganancias se depositan en otra cuenta, de momento no nos interesan. Y lo que estamos haciendo es, si sacamos esos 100 pesos, más bien si sacamos, no sé, 50 pesos de esos 100 pesos, nos vamos a quedar con 50 pesos. Vamos a poner un ejemplo que no tenga 50-50. Si tenemos 100 pesos en el portafolio y sacamos 20 pesos, la variable Z va a ser 20, ¿vale? Porque sacamos 20 pesos. Entonces, esta sucesión de variables aleatorias va a tener cierta distribución, ¿no? Porque vamos a ver que va a tener cierto comportamiento el dinero que estamos sacando del portafolio. Y vuelvo a lo mismo, el dinero lo estamos sacando porque necesitamos ese dinero, necesitamos utilizarlo tal vez en otro lado, necesitamos justo, no sé, comprar más cosas de las que vende nuestra compañía. En las compañías pasa mucho eso, de que tienen un portafolio de inversión, pero luego dicen, es que hay que reinvertir ese dinero en algo que nos va a dar más utilidades, como el core de negocio. Si el core del negocio es comprar artículos y vender artículos, pues les va a convenir más comprar más artículos que tener el dinero invertido en un portafolio de inversión, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo, ZN es el dinero que tú estás sacando de ese portafolio y ya y estas variables aleatorias van a ser independientes de con lo que tú inicies este portafolio. Si iniciaste con 100 pesos, da igual con que iniciaste, vayas sacando, no va a depender del dinero con el que iniciaste. Entonces, el ajuste del portafolio se realiza inmediatamente después del tiempo N, que esto se refiere a que si tú sacas dinero en el tiempo N, pues inmediatamente después se va a ver reflejado dentro de la cadena de Markov. Ahora sí vamos a la estrategia, ¿vale? Entonces, esta estrategia de bandas va a definir un monto mínimo y un monto máximo. Este monto mínimo y este monto máximo van a estar definidos para ver cuánto es el dinero que vamos a mantener en este portafolio de inversión. Entonces, vamos a avanzar en el tiempo y vamos a empezar, no sé, con 100 pesos, ¿no? Entonces, tenemos 100 pesos en el portafolio, que esa va a ser nuestra X0. Vamos a tener 100 pesos en el portafolio. Luego vamos a tener nuestra S mayúscula, que va a ser igual a 200 pesos, ¿vale? Y luego vamos a tener nuestra S minúscula, que va a ser igual a, vamos a ponerle 10 pesos, ¿vale? Inclusive podríamos ponerle 60 pesos. No tiene que ser un número necesariamente pequeño. Entonces, esta estrategia es para mantener siempre un monto fijo de inversión dentro de tu portafolio. Ahora, si el valor del portafolio en el tiempo N no es mayor que ese, entonces se inyecta capital hasta llevarlo al nivel S. Empezamos con 100 pesos y en el siguiente tiempo, imaginemos que X0 es igual a 100 pesos, imaginemos que X1 disminuye porque necesitábamos 5 pesos para unos chicles y así con el tiempo vamos a poner aquí una XN para alguna N. Entonces, si en el tiempo N nos quedamos con 59 pesos, ¿vale? Entonces, si no es mayor que ese, inclusive 60, o sea, aquí podría ser 59 o 60 pesos. Si no es mayor que esta S, si es tiene que ser mayor estricto. Y de hecho aquí lo tenemos con mayor estricto. Ahorita vamos a eso, pero inclusive llegando ya a los 60 pesos, si ya llegamos a los 60 pesos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en el siguiente momento, nuestra XN más 1 tiene que ser sí o sí esta S. Tiene que ser de 200, ¿no? ¿Por qué? Porque es justo lo que necesitamos para volver a llenar el portafolio. No importa si empezamos con 100, nosotros definimos que cada vez que nos bajemos a 60 o menos, vamos a tener que rellenar ese portafolio con 200 pesos, ¿va? Eso es lo que dice la estrategia. Ahora,
No sé si te quedas en 61 pesos, todavía no lo haces, ¿va? Solo cuando llegues a 60 o menos, tú vas a volver a llenar todo con 200 pesos, ¿va? Entonces, la diferencia que hay, o sea, de XN a XN más uno, en este caso son 140 pesos. Tenías los 60 pesos y le tienes que meter 140 pesos más para que llegue al tope de lo que tú ya habías definido, porque tienes claro de que no vas a meter todo tu dinero en un portafolio de inversión porque estás generando más dinero de otra manera. Ahora, este, si no, les digo, si no pasamos de ese nivel, pues no se hace nada. Inclusive podríamos tener un X1 igual a 95, que agarramos 5 pesos, y un X2 igual a 95, porque no agarramos dinero del portafolio. Entonces, nuestro valor X0 se asume menor que este valor S, y entonces esta sucesión, más bien esta cadena de Markov, pues va a tomar valores en este espacio de estados, que sería S, que sería el 200, luego S menos 1, perdón, luego, no sé qué borré, pero espero, sí, aquí está, borré un 0. Entonces, S menos 1 sería 199 pesos. S menos 2 sería 198 porque puedes quitar de unidad en unidad monetaria y es a lo que estamos restringidos, así como definimos la Z. La Z nos dice que toma valores enteros, entonces todo lo que podemos quitar es en enteros. No puedes quitar menos de un peso no puedes quitar centavos, es a lo que me refiero. Solo puedes quitar enteros. Y ¿qué sucede si en algún momento le tenemos un menos 100, ¿no? Entonces, menos 100 significa que estamos financiando nuestro portafolio, ¿no? Por eso aquí dice que los valores negativos del portafolio están permitidos con la interpretación de que representan deuda o financiamiento externo, ¿vale? Que es deuda. Entonces, imagínense que se quieren comprar el celular nuevo, pero solo tienen el viejo y tienen que pedir prestado. Entonces, ustedes venden su celular, pero también tienen que pedir prestado y se compran el celular nuevo. Entonces, esa deuda se interpreta como que en su portafolio hay menos, tanto dinero, ¿va? Este, por eso aquí están permitidos los valores negativos. Ahora sí, a la ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos? Que nuestra cadena de Markov va a ser nuestro valor del portafolio. ¿Qué más teníamos? Que este valor S es el máximo que vamos a tener en el portafolio y siempre que bajemos de este nivel S chiquito, vamos a tener que llegar al tope de lo que habíamos definido. Y tenemos la variable aleatoria Z, que es lo que estamos sacando del portafolio, ¿va? Entonces podemos sacar 0 pesos del portafolio, podemos sacar 200 pesos y podemos sacar más del tope. La Z sí puede rebasar la S, pero la X no. Ahora, ¿qué pasa si nuestro monto está entre este monto mayor y este monto menor? Pues nada, ¿no? Entonces solo se define como el valor que teníamos menos lo que quitamos, ¿vale? Entonces, si el valor que teníamos está justo entre ese intervalo, pues no tenemos que hacer nada, tenemos que quedarnos con justo ese valor, ¿no? Que es lo que les ejemplificaba acá atrás. Si estamos con 100 pesos en el X0, pues en el siguiente momento van a ser esos 100 pesos menos lo que hayamos sacado. Puse el ejemplo de 5 pesos. Sacamos 5 pesos, entonces en el momento siguiente sería esa variable que teníamos, los 100 pesos menos lo que sacamos, que son los 5 pesos. Y entonces tendríamos que estar en el momento XN más 1 con 95 pesos, ¿no? El X1 serían nuestros 95, que sería en el 0 tendríamos 100 pesos menos los 5 pesos, 95. Eso porque nuestros 100 pesos justo estaban entre esta variable chiquita y esta variable grandota. Ahora, ¿qué pasa si nuestra variable xn es menor a s? Pues es lo que les había comentado, de que aquí, no sé, llegamos a 60 pesos en el XN, entonces el XN más 1 vamos a tener que rellenar el portafolio, van a ser estos 200 pesos, que es esta S de aquí. Y ahora, ¿por qué le estamos restando la Z aquí? Porque sí depositamos dinero, pero también en ese mismo tiempo podríamos quitarle dinero. Entonces, si nosotros depositamos 200 y decimos, no, 200 es mucho, si necesito
50 pesos para mi comida, entonces le quitan 50 pesos y lo que te resultaría en la variable aleatoria x sub n más 1 serían los 200 pesos, más los 140 que agregaste, menos 50 que, que utilizaste para comer, ¿no? Entonces tendrías 200 menos 50, 150. Por eso aquí podría llegar a ser que a pesar de que depositaste y llenaste el portafolio, retiraste dinero en ese mismo día, en ese mismo momento, ¿no? Por eso esta situación se puede dar. Ahora, esto ocurre si nuestra variable aleatoria es menor a este valor, que es la base del portafolio. Y el ejemplo no intentaba este, el objetivo del ejemplo es que ustedes vean que esta cadena de Markov se puede ver como una ecuación de recurrencia de dos casos. Y lo interesante aquí es que las ecuaciones de recurrencia no necesariamente tienen que ser lineales, ¿no? Sino que pueden estar definidas por casos. Y aquí lo único que tenemos que estar seguros es que los casos sí están bien particionados. Ok, entonces, no sé si ya con eso quedó claro. Creo que Carlos fue el que me preguntó. No sé si ya ahí con eso estás perfecto. Tú vas a ser el representante. No sé si estás ahí. Buenas noches, profe. Sí, ya me quedó más claro. Es que no había tomado en cuenta justo ese rollo de la definición de liquidez y pues que inclusive la liquidez en este caso puede ser cero, ¿no? Ujú. También, bueno, el valor de la variable Z. aleatoria z puede ser igual a cero, pero ya me quedó más claro, profe. Muchas gracias. Perfecto. Sí, qué bueno. Igual, si a alguien no le queda claro, puede preguntar. La idea justo es esa. Y le agradezco a Carlos a que preguntó la duda hasta que le quedó clara para yo presentarles a ustedes la explicación que más se aproxime a la claridad, que eso es lo que se busca en las clases. Al final de cuentas, yo soy el intermediario entre el conocimiento y ustedes. Entonces, yo les transmito este conocimiento, y si no logro el trabajo de transmitirles el conocimiento, pues ustedes están en el derecho de decirme no entendí. Entonces, pasamos al siguiente, que es el modelo Galton-Watson. Este modelo igual, tenemos una ecuación de recurrencia, solo que esta ecuación de recurrencia es un poco más compleja, ¿no? Tenemos aquí un x sub n más 1, que está definido por, y aquí vean dónde aparece el xn. O sea, esto al final de cuentas sí va a ser una función en términos de la xn y de la zn más 1. ¿Vale? Entonces, esta función, si se dan cuenta, esta xn aparece en la suma. ¿En dónde detienes la suma? No aparece necesariamente como un valor explícito dentro de la función, sino que también puede estar como un valor implícito. Este valor es implícito porque está dentro de la suma. Te dice no que la vas a sumar, sino dónde vas a parar la suma de estas variables aleatorias. Entonces, estas variables aleatorias ya las habíamos explicado y es el número, más bien los descendientes del individuo K, ¿no? En el tiempo n más 1. Entonces, si en el tiempo n tuvimos un individuo K, en el tiempo n más 1 vamos a tener sus descendientes y esta variable aleatoria justo indica el número de descendientes de esa persona K en el tiempo anterior. O sea, esto ya se vuelve muy complejo, ¿no? La descripción de la propia variable aleatoria se vuelve muy compleja. Y todos estos descendientes se van a sumar justo hasta el número de xn, que xn habíamos dicho que es el número de individuos de la enésima generación. Por eso se suma sobre las Ks, porque vamos a tener el primer individuo, segundo individuo, tercer individuo, hasta el enésimo individuo, y eso te va a dar una descendencia total de todos los individuos, de todos los descendientes de todos los individuos. Y esa descendencia total, pues va a tener a su vez hijos, ¿no? Entonces, esta descendencia va a tener a su vez descendencia y se va a ejemplificar en el siguiente paso, ¿no? Entonces, en el siguiente paso vamos a sumar todos los descendientes de los individuos desde 1 hasta x sub n más 1, ¿no? Entonces, este modelo justo es
de ramificación, como un árbol genealógico, ¿vale? Y se conoce como proceso Galton-Watson. Pero lo esencial otra vez es que entiendan que esta de aquí, esta ecuación de recurrencia, justo por estar definida por nuestra variable aleatoria xn y nuestra variable aleatoria z sub n más 1, ya nos da como tal una cadena de Markov homogénea, ¿va? Entonces esa fue la clase del sábado, ya la repasamos rápidamente. Ya entendimos un poquito más de lo que son las ecuaciones de recurrencia, ya les quedaron claros los ejemplos a menos de que me indiquen lo contrario. Voy a dejar de compartir unos segundos y vamos al ejemplo de hoy. Entonces, aparte de los ejemplos de la clase pasada, que siento que pueden estar un poquito complejos, vamos a poner un ejemplo sencillo y luego vamos a complicarlo. Creo que es eso lo que podría llegar a ayudarnos. Entonces, voy a compartirles pantalla nuevamente. Toda la pantalla, listo. Entonces, ahí ya les estoy compartiendo pantalla. Ahora, muchas gracias por las manitas arriba. Lo acabo de hacer. Espero no tenga errores de tipificación. Sí, ahorita los corregimos y ya les subo la clase correctamente. Entonces, vamos a ver el ejemplo 1, ¿va? Este ejemplo va a considerar un conjunto B. Este conjunto B va a estar definido. Esperen, denme unos segundos. Listo. Entonces, este conjunto B va a estar definido por un conjunto finito de palabras, ¿va? Esta B va a ser un conjunto finito de palabras. ¿Y cuál va a ser ese conjunto finito de palabras? Ah, pues podemos tomar un diccionario, ¿no? Y ese diccionario puede ser nuestro conjunto finito de palabras. En el diccionario pueden encontrar la palabra y su definición para todas las palabras. De hecho, si buscan diccionarios actualmente, ya casi ninguno lo actualizan, ¿no? Como que ya se tarda muchísimo en actualizar las palabras. Ya hay palabras que buscan en el diccionario y ni siquiera les suena la definición de la palabra. Ahora, este conjunto finito de palabras lo vamos a ocupar para definir una cadena de Markov. Este conjunto finito de palabras lo vamos a llamar vocabulario. Ahora, vamos a considerar un proceso estocástico x sub n con n mayor o igual a 0, donde cada variable aleatoria xn representa la palabra en la posición n mayor que 0 de una secuencia y toma valores en el espacio de estados de 1 hasta k. ¿Ok? Todo eso que dije muy rápido lo voy a explicar aquí ahora. Este vocabulario, si se dan cuenta, tiene una lista de subíndices. Esta lista de subíndices nos indica qué número de palabra es, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener en W0 un artículo, por ejemplo, un, ¿no? Entonces, W0 es un y luego W1 puede ser ejemplo, ¿no? Entonces, un ejemplo. Y luego W2 puede ser clave, ¿no? Un ejemplo clave. No necesariamente tienen que estar ordenadas para que tengan sentido. La idea aquí es de que ustedes tengan las palabras, tengan un conjunto, un vocabulario, y dentro de estas palabras podamos recorrerlas con una variable aleatoria. La variable aleatoria va a recorrer los subíndices, porque es más fácil trabajar con los enteros que trabajar con palabras abstractas. Entonces, a la palabra un le vamos a asignar el número 0, perdón, porque este es su subíndice. Ahorita vamos a explicar porque aquí tengo del 1 al K. Luego la palabra W1, que habíamos dicho que podría ser ejemplo. Si nosotros queremos llegar a esa palabra con la variable aleatoria X, tendríamos que hacer que X fuera igual a 1. Entonces estaría parada en la palabra 1, la variable aleatoria X, y entonces XN sería 1 y justo representa a la palabra en la posición N, ¿va? Entonces X0 es igual a 0, así lo vamos a definir. Vamos a tener una distribución inicial tal que la probabilidad de que X0 sea igual a 0 es igual a 1.
Esa probabilidad nos asegura de que siempre iniciemos en la primera palabra del vocabulario, pero las demás sí pueden ser recorridas de manera aleatoria. Ahora, este espacio de estados está definido desde 1 a K, porque son palabras de la 1 hasta la palabra K, ¿vale? Y vamos a tomar la palabra 0 solo como el inicio de toda esta cadena. Esa palabra 0 inclusive podría ser un input, ¿no? Un conjunto de palabras como input. Ahora, ya que tenemos representada la XN, vamos a poner un ejemplo sencillo, que es como ahorita que le poníamos un y luego ejemplo. Ahora vamos a utilizar otras palabras. Vamos a definir B como el, perro, gato, corre, salta, ¿no? Este conjunto de palabras va a ser nuestro vocabulario. Tenemos 5 palabras y este conjunto de vocabulario son 5 palabras, ¿no? Entonces, aquí hago la aclaración nuevamente de que la distribución inicial es fija. Siempre vamos a empezar con la palabra W0 igual a él, ¿no? W0 toma el valor de él. Esta es la palabra en el lugar 0, palabra en el lugar 1, palabra en el lugar 2, 3 y 4. Entonces, W0 igual a él y la probabilidad de iniciar en esa palabra va a ser igual a 1. Y luego consideremos las siguientes palabras. Ahora sí, aquí les escribo claramente que la palabra 1 será perro, la palabra 2 va a ser gato, la palabra 3 va a ser corre, la palabra 4 va a ser salta. Esas palabras las vamos a ir combinando y lo que vamos a hacer es crear expresiones con estas palabritas. Estas palabritas los que nos va a ayudar es crear expresiones y vamos a tener una matriz de transición para calcular las probabilidades de que pasemos de una palabra a otra, ¿va? Entonces, estas probabilidades de transición, que en un caso real se aprenderían de un gran conjunto de datos, ¿qué sería un gran conjunto de datos? Entonces, a los conjuntos de datos se les llama corpus, ahí por eso le puse corpus, la palabra correcta. Entonces, en este conjunto de datos, de texto, vamos a tener que, no sé, un libro completo, donde en ese libro tengamos solo estas palabras, ¿no? Entonces, en ese libro tenemos solo estas palabras y lo que vamos a ver es cuál es la proporción en la cual pasamos de una palabra a otra. Y eso es lo que calculan los modelos a los que ustedes consultan, como ChatGPT, Gemini, Grok, los que ustedes conozcan, funcionan así. Entonces, tienen justo este modelo de entrenamientos, les da una probabilidad de que una palabra siga a otra, ¿ok? Entonces, una vez que entrenas el modelo, entrenar el modelo, simplemente sacar estas probabilidades justamente. Cuando ustedes escuchan eso de que entrenó el modelo, están sacando esta matriz de probabilidades. Esta matriz de probabilidades ya vimos que es la probabilidad de pasar de un estado I a un estado J y vimos que justo esa es la matriz de transición. Pues estas matrices de transición aparecen muchísimo en estos modelos LLMs que les ayudan a procesar texto y hacer resúmenes de cosas que ya se conocían y que ustedes no sabían, ¿no? Que le preguntamos, por ejemplo, ¿qué es un proceso estocástico? O dame ejemplos de procesos estocásticos. Funcionan de esta manera. Sacamos probabilidades de que una palabra suceda a otra y con esas probabilidades trabajamos. Entonces, primero vamos a ver cómo se compone esta construcción de las probabilidades. Vamos a ver cuál es la probabilidad de pasar de él a perro, ¿no? Entonces, recordemos que si xn es igual a 0, estamos tomando la palabra él, y si xn más 1 es igual a 1, estamos considerando la palabra perro en el momento siguiente. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que dado que tenemos escrito él, ahora escribamos perro? Pues es 0.6 porque el 60% de las veces en el texto con el que entrenamos el modelo, la palabra perro venía después de la palabra él. Eso es lo que significa esta probabilidad. Y lo mismo para las siguientes. Vamos a irlo explicando una por una para que entendamos al 100% qué significan. La palabra de pasar de él a la palabra gato, que es la palabra 2, es B2, que aquí está. W2 es gato, no es B2, es W2 es gato. Entonces, la palabra de pasar de la palabra él a la palabra gato
es del 40%, 0.4, ¿va? Entonces, tu texto va a tener más el perro que el gato, ¿va? Porque es el texto que usaste para entrenar, ¿no? Entonces, tal vez era un texto donde se mencionaba más a los perros que a los gatos, no necesariamente es bueno o malo, simplemente mencionaban más a los perros que a los gatos. Entonces, como mencionaron un 20% más a los perros que a los gatos, pues ya por eso mismo se obtuvieron estas probabilidades. Entonces tienes que un 60% de las veces tenías el perro y un 40% de las veces tenías el gato, ¿no? Y por eso la probabilidad de pasar de él a perro es 60.60, y de pasar de él a gato es 0.40, ¿va? Entonces hasta aquí, si no, bueno, estoy viendo el chat, no tienen dudas, todo claro. Entonces, la probabilidad ahora de pasar, y ahora ya no estamos en él, ¿no? Ya estamos en un estado donde ya estamos en gato, ¿no? No, perro, perdón. W1 es perro. Entonces, estamos en la palabra perro. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de pasar de la palabra perro a la palabra corre? Ah, pues es del 50%. Y de pasar de la palabra perro a la palabra salta es del 50%. ¿Por qué? Porque los perros corren y saltan, ¿no? Pasa más que los perros, bueno, no pasa más que los perros corran o salten, sino que está distribuido en un 50-50 dentro del texto que usamos para entrenar. Siempre recuerden eso, porque justo los LLMs que ocupan día a día ocupan un conjunto de datos, que es ese texto que se utiliza para entrenar el modelo. Entonces, si ChatGPT te responde algo muy diferente a Gemini, es porque el texto con el que lo entrenaron es distinto. Ahora, en este caso, en este ejemplo, la probabilidad de pasar de perro a corre o perro a salta es la misma, 0.5. Ahora, en el siguiente ejemplo, la probabilidad de pasar de gato a que corra o gato a que salte, ¿no? Entonces, la probabilidad de pasar de gato a que corre o gato a que salte, aquí ya cambia, porque en el texto con el que entrenamos el modelo, resulta que el 70% de las veces lo que decía el texto es que el gato salta, no que corre, ¿no? Pero hay un 30% en el que sí decía que corría. Entonces, en el texto con el que entrenamos, 30% de las veces decía que el gato corre y en el 70% decía que el gato salta, ¿va? Y así ya tenemos nuestra matriz de transición en este ejemplo, ¿no? O sea, este es un posible ejemplo de, de una cadena de Markov textual y es justo la que se usa para los modelos de inteligencia artificial. Y aquí lo explico, ¿no? Entonces, este proceso es una cadena de Markov homogénea. Si se dan cuenta, o sea, desde el ejemplo, solo definí las X, no aparecieron las Z para nada. ¿Por qué? Porque las Z pueden ser constantes. Si tú defines que la X1 está en función de la XN, ya está listo, ¿no? Ya tienes una cadena de Markov y es homogénea porque nuestras probabilidades no dependen del tiempo, ¿no? Siempre están definidas por una constante en este caso. En este pequeño ejemplo, nuestras probabilidades están definidas por una constante, respetan la propiedad de Markov, entonces tenemos una cadena de Markov homogénea, ¿no? Y aquí les pongo que justo en inteligencia artificial este modelo se conoce como un modelo de lenguaje de enneagramas. Específicamente, este ejemplito pequeñito se conoce como un modelo de bigramas, ¿va? Porque son solo dos palabras las que se unen, él con el perro o él con el gato, ¿no? Pero podemos tener un modelo muchísimo más complejo si vamos conectando varias palabras o conjuntos que no son necesariamente palabras, ¿no? Que tal vez una palabra se corte a la mitad o tal vez inclusive pasar de una letra a otra. Este, ya pueden ahí hacer volar su imaginación de cómo podrían construir un modelo de estos con subconjuntos de palabras o con conjuntos de palabras. En lugar de tener solo él, inclusive podrían tener el perro, el espacio perro como un estado, ¿no? Que justo así entrenan a los modelos, o sea, no es tan simple
como solo seleccionar una lista de vocabulario, sino que esta es la base del modelo, pero la imaginación que hay detrás de los modelos que ellos hacen, está increíble porque no solo se trata de tener tu lista de palabras, sino hay también un método que se llama tokenizar, ¿no? Que darle tokens a una cadena específica de texto. Esos tokens justo es lo que estamos haciendo aquí al momento de asignarle un valorcito, un numerito a una palabra. Entonces aquí nuestro token de 1, el token 1 nos llevaría la palabra perro, perdón. El token 2 nos llevaría a la palabra gato, el token 3 a la palabra corre. Y así, entonces, si imaginamos tokens más complejos, podría ser que un token 81 nos lleve a la palabra ya conjunta, el perro, ¿no? A la expresión ya conjunta, el perro. Aquí ya se pueden volar la imaginación como ustedes quieran. Entonces, este modelo de bigramas es justo la base para tareas como la generación de texto predictivo y el reconocimiento de voz. Eso se usa muchísimo, ¿va? Estos son los modelos simples. Dime, no sé si alguien me iba a hablar. Sí, es que ¿puede repetir por qué no había definido la Z en esta ocasión? Ah, sí, la vamos a definir ahorita. De hecho, vamos a definirla aquí. Aquí mira, vamos a definir la Z. Pero lo que quería recordarles es que no necesariamente las cadenas de Markov homogéneas se definen por una ecuación de recurrencia. Muchas se definen por una ecuación de recurrencia, pero no todas. Y justo este es un ejemplo de una cadena de Markov homogénea que no tiene una ecuación de recurrencia, simplemente tiene la definición de su matriz de transición y tiene su probabilidad inicial, que es que el inicio inicia en la palabra 0 es de 1, ¿no? Que ya lo habíamos visto en una clase de la semana pasada, que necesitábamos solo matriz de transición y la probabilidad inicial para tener una cadena de Markov homogénea. En este caso es lo que estamos haciendo, probabilidad inicial y matriz de transición. Por eso no mencionamos la Z. Ahora, la Z que vamos a ocupar ya la vamos a definir en el avance de este ejemplo. Que es justo un pasito más, igual dentro de cómo se hacen estos modelos de generación de palabras. No sé si fui claro ahí. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a ocupar la Z. ¿Vale? Entonces, esta Z va a ser una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con distribución uniforme 0,1. ¿Vale? Entonces, esta distribución uniforme 0,1, ya vamos a empezar a ver de que de los ejemplos que dimos la clase pasada, estas zetas estaban definidas en espacios discretos, como los naturales, los enteros, o inclusive que definimos con las heces, un subconjunto de los enteros. Ahora, aquí nuestra Z va a estar definida con una distribución uniforme. Esta distribución uniforme, como vieron en sus cursos de probabilidad, es una distribución que es continua, ¿no? Entonces no hay valores discretos aquí, es una distribución continua. Y vamos a definir una ecuación de recurrencia con estas variables aleatorias uniformes. Y aquí es donde vamos a tener, ¿cómo se podría decir? Pues vamos a tener aquí unas consideraciones un poquito complejas que nos vamos a tardar un poquito en ver, pero si tienen alguna duda, me dicen, ¿no? Vamos a definir nuestra xn más 1 en función de nuestra xn, aquí está, y nuestra zn más 1, ¿vale? Que así se definen las ecuaciones de recurrencia. Recordemos que por aquí escribí aquí, justo. Una ecuación de recurrencia tiene que estar en función de la xn y de la zn más 1. En este caso, ¿quién aparece en nuestra ecuación? Pues tenemos los valores y tenemos las condiciones de estos valores, ¿vale? Entonces, ¿qué sabíamos de el modelo que estamos estudiando? Que son palabras asociadas a números. Entonces, estas palabras asociadas a números, en nuestra cadena de Markov,
cada una de las variables aleatorias va a ser un numerito, ¿va? Específicamente del 1 hasta k, que k es el número de palabras que tiene nuestro vocabulario. Entonces, ¿quién aparece en nuestra ecuación de recurrencia? Aparece xn más 1, si lo tenemos del lado izquierdo de la ecuación. Aparece la xn, lo tenemos del lado derecho, y tenemos la zn más 1, que también aparece de este lado. Ahora, aquí aparece otro personaje que es xn menos 1, pero este personaje lo estamos ocupando solo como una probabilidad condicional, ¿vale? No es como tal una variable dentro de nuestra ecuación. La variable aquí es la xn. La xn menos 1 solo es un evento dado, ¿va? Por eso no está rompiendo con las condiciones que tenemos de nuestra ecuación de recurrencia. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a tener que nuestra siguiente palabra dentro del texto va a ser la palabra 1 si nuestra variable aleatoria uniforme es menor que la probabilidad de pasar de la palabra anterior a la palabra justo que estamos buscando, la 1, si esta probabilidad de pasar justo de la palabra, de cualquier palabra anterior, por eso aquí le pongo i sub n menos 1, cualquier palabra anterior a nuestra palabra 1, que esto se va a denotar justo pasar del estado i sub n menos 1 al estado 1. Aquí está, pasar del estado i sub n menos 1 al estado 1. Si tenemos calculada esta probabilidad, la vamos a comparar con lo que nos dio nuestra variable aleatoria uniforme. Si esta variable aleatoria uniforme no supera ese valor, vamos a justo utilizar esa palabra, ¿va? Ahora, si esta variable aleatoria sí supera ese valor, ¿y a qué me refiero con que supera ese valor? Recuerden que las uniformes 0, 1 es como tirar un dado de caras infinitas. Es vas a elegir un número aleatorio entre el 0 y el 1, y todos los números que están entre 0 y 1 van a tener la misma probabilidad de aparecer. Entonces, la probabilidad de elegir un número entre 0 y 0.5, pues es del 50%, y la probabilidad de el 0 y 0.8 es del 80% y así. Eso te indica la probabilidad de las variables aleatorias uniformes. Si tienes, ¿cuál es la probabilidad de que z esté entre 0.5? De que esta z esté entre 0.5 y 0.75, ¿no? Entonces, en una uniforme, para una uniforme, como esta z es una uniforme, esto va a ser igual a 0.25, que es el espacio donde está, está definida esta probabilidad, ¿no? Entonces, si queremos calcular la probabilidad de que nuestra variable aleatoria z sea mayor a 0.3, pues estamos viendo todos los valores de 0.3 al 1, y esto sería 0.7, ¿no? Así funcionan los uniformes, es un recordatorio a sus clases de prueba 1. Entonces, ahora sí, lo que estamos haciendo aquí justo es esto, lo de arriba. Estamos sacando un numerito aquí. Recuerden que las probabilidades, a pesar de que esto se ve monstruoso, esto es una probabilidad, esto es un número entre un 0 y un 1. Como es un número entre 0 y 1, está acotando a la variable aleatoria justo por ese valor. Y entonces la probabilidad de que z sea menor a ese valor, pues es justo el tamaño de ese intervalo, ¿va? El tamaño de ese intervalo nos va a dar la probabilidad de que z caiga en este intervalo. Ahora, este intervalo, recuerden que está definido por la probabilidad de que pasemos de un estado cualquiera al estado 1, ¿va? Este estado 1 es la primera palabra. Este estado 2 es la segunda palabra. Y hacia hasta el estado M. Vamos a considerar solo M palabras, porque solo vamos a considerar palabras a las que podamos llegar desde el estado en el que estamos, ¿vale? Si no tenemos probabilidades mayores a 0 de pasar de una palabra a otra, pues entonces no aparece esta palabra ahí. Por ejemplo, si tenemos la palabra
el, y luego pasamos a la palabra perro, y luego la palabra, consideramos la palabra llueve, el perro llueve, no tiene sentido. Entonces la probabilidad de pasar de perro a llueve va a ser 0. Y esa palabra justo no va a estar considerada aquí. La palabra llueve no va a estar considerada si la palabra anterior es justo la palabra perro. Ahora, ¿en qué nos ayuda esta variable aleatoria con distribución uniforme? Es que justo el modelo no siempre te devuelva la misma respuesta. Si tú consultas un modelo como el de Gemini, ChatGPT, Grok, y le preguntas algo, creas otro chat y le preguntas exactamente lo mismo, es muy probable que no te devuelva la misma respuesta por esto que les estoy planteando aquí. La generación de palabras es de manera aleatoria y a veces puede usar perro y a veces puede usar canino y a veces puede usar otra expresión dependiendo de en qué contexto pongan ustedes a la inteligencia artificial o qué contexto se inicialice con X probabilidad, ¿no? Ahora, vamos a la palabra 2, ¿no? La palabra 2 posible va a ser si nuestra zn más 1 justo supera el valor anterior, porque vamos a ir por pedacitos. Si supera el valor anterior, pero está por debajo de la probabilidad de pasar de justo de i sub n menos 1 a 1, que es esta de aquí, o sea, esta de aquí. Vamos a ponerle una marca. Esta probabilidad es igual a esta probabilidad. Esas son igualitas. Entonces, vamos a iniciar con base en esa probabilidad y luego le vamos a sumar a ese intervalo la probabilidad de pasar justo del estado en el que estemos a la palabra 2, ¿vale? Entonces, esta segunda probabilidad, le vamos a poner una llave. Entonces, esta probabilidad de aquí va a ser lo que nos va a definir el siguiente intervalo. Por eso necesitamos que todas sean mayores a 0, porque aquí si le suma 0, ese intervalo no existe, ¿va? Entonces esta función estaría mal definida. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Agregarle un poquito más al intervalo donde puede caer la uniforme. Y ya, por ejemplo, si aquí la uniforme tenía que pasar, tenía que ser menor a 0.3 y no pasó y ahora tiene que pasar un intervalo siguiente. Pongamos un ejemplo aquí más claro, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros aquí estamos justo viendo si la la zn más 1 está entre 0, z sub n más 1 está entre 0 y supongamos que esta probabilidad es de 0.1, ¿no? Entonces, que es muy bajita. Entonces, esa es la primera probabilidad de que z esté entre 0 y 0.1. Y ahora en la siguiente, pues vamos a iniciar la probabilidad de que z sea mayor a 0.1, porque es la que definimos aquí abajito, menor a z sub n más 1, y a su vez sea menor a la suma de estas dos probabilidades, que habíamos quedado que la probabilidad de aquí era 0.1 y la probabilidad de la derecha, imaginemos que también es 0.1, entonces 0.1 más 0.1 es 0.2. Y así, entonces lo que nos está diciendo este intervalo es dónde va a caer nuestra variable aleatoria uniforme 0,1. Si nuestra variable aleatoria uniforme cae entre este intervalo, elegimos la palabra 1. Si cae en este intervalo, elegimos la palabra 2. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Siempre vamos, no siempre, la probabilidad de elegir las palabras va a estar en función de la probabilidad justo de pasar a esa palabra, pero le agregamos un efecto aleatorio. Porque así como en los textos, no siempre una palabra sucede a otra con probabilidad 1, igual va a suceder en estos modelos. No todas las palabras van a suceder a otras con probabilidad 1. Vamos a tener que agregarle este efecto aleatorio para que justo los modelos tengan esta libertad. Y esta libertad es justo lo que les permite parecer inteligencias artificiales. Esta aleatoriedad es lo que las hace parecer inteligencias artificiales. Entonces, este espacio, si se dan cuenta, es de tamaño 0.1. Entonces, la probabilidad de que sea esta palabra es muy bajita.
pero si no sé, consideramos ya una probabilidad de una palabra que tenga una probabilidad grande, supongamos que, no sé, por ejemplo, hace rato que vimos la del perro, o el gato, vimos que si el gato salta tenía probabilidad de 0.7. Entonces, si pasamos de la palabra gato a la palabra salta, tiene probabilidad de 0.7, pues vamos a tener algo aquí, así como iniciamos en 0.2, luego tenemos la variable aleatoria z sub n más 1, y luego, ¿cuánto es 0.2 más 0.7? Pues 0.9, ¿no? Y si se dan cuenta, esta va a ser la probabilidad más grande que va a tener la variable aleatoria uniforme. Si la variable aleatoria uniforme no cae aquí, muy mala suerte, ¿no? Aquí tienes el 70% de probabilidades de caer, pero también consideremos que puede caer en las otras. Y de hecho, si repetimos el experimento muchas veces, pues vamos a tener la distribución de que ha caído en todas con cierta distribución, de que ha caído más en esta palabra que salta, ¿no? Pero a veces va a decir el gato salta y a veces va a decir el gato corre, pero el 70% de las veces va a decir el gato salta y el 30% de las veces va a decir el gato corre, ¿va? Eso es a lo que me refiero aquí definiendo estos intervalos de probabilidad para esta uniforme. Lo que estamos haciendo aquí justo es una simulación, ¿no? Y eso es lo que hace siempre el modelo cada vez que ustedes le escriben algo, te devuelve una simulación. Por eso la simulación que te devuelva a ti no es la misma simulación que le va a devolver a la otra persona que pregunte exactamente lo mismo. Y por eso es muy padre poder utilizar las inteligencias artificiales en las clases, porque todos los alumnos van a preguntar lo mismo o inclusive van a tener prompts diferentes, pero las respuestas siempre van a variar muchísimo. Entonces, si juntamos todas esas respuestas, vamos a llegar a un conocimiento, que es justo lo que buscan estas herramientas, que las uses lo suficiente para que se reentrene el modelo y puedas llegar a conclusiones más certeras, ¿vale? Entonces, ya como la palabra final aquí, ya en el ejemplo, esta es la palabra final que tiene probabilidad mayor a 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener un intervalo de la suma de todas las probabilidades por las que llegamos hasta aquí, ¿vale? Que esto, como todavía le falta la probabilidad de pasar del estado i sub n-1 al estado m, pues todavía no es 1, pero está cerca de 1, o ya nada más le falta la probabilidad de pasar a la palabra m para hacer 1. Entonces, esta suma va a ser la suma de todas las probabilidades anteriores hasta llegar hasta esta palabra, y va a estar acotada por abajo por esta suma, que aquí si se dan cuenta es 1, 2, y luego aquí en el 3 va a ser 1, 2, 3, y luego en el 4 así la suma de los 4, y aquí si se dan cuenta lo que tenemos es la suma de los primeros m-1 palabras que tienen probabilidad mayor a 0, y si le sumas la siguiente, pues ya te daría 1, porque es una matriz de transición, y recuerden que la suma de todas las filas dentro de una matriz de transición siempre va a ser 1. Por eso aquí tenemos el 1 como cota superior y ya no tenemos toda la suma. Pero realmente esto pues es la suma de la probabilidad de pasar de ese estado I al estado J sobre todas las J en el conjunto de estados, donde estos estados tengan probabilidad mayor a 0, ¿no? Entonces, así se podría representar, ¿no? La suma de todas esas probabilidades, donde las probabilidades son mayores a 0, tiene que darte 1, porque justo así se define una matriz de transición y estas son las entradas de la matriz de transición. Ahora, por eso hago también esta observación de que el estado tiene que tener una probabilidad de transición mayor a 0. Ya que tenemos esto, ahora sí ya podemos entender el ejemplo. Dime, alguien. Sí, entonces, bueno, la parte que ahorita me queda duda es porque la suma de todas las probabilidades antes de llegar a la palabra M tiene que ser estrictamente menor a Z sub 1 más, sub N más 1. ¿Por qué tiene que ser menor? Ok. Ajá. Porque vamos avanzando en los intervalos. O sea, en el primer intervalo teníamos que íbamos de 0 a la probabilidad de llegar a la palabra 1.
Luego, en el siguiente intervalo, tenemos que pasar de la palabra en la que estemos a la palabra 2, pero para ejemplificar ese intervalo tenemos que sumar estas dos probabilidades. Entonces, cuando llegamos hasta la M, lo que tenemos que hacer es sumar justo esas probabilidades y ver si la uniforme cae dentro de este intervalo. No es que tiene que ser mayor, es que si cae dentro de ese intervalo, se va a elegir la palabra M. Imaginemos que hasta aquí tenemos una probabilidad acumulada de 0.9. Entonces, la variable aleatoria uniforme tendría que ser mayor a 0.9 para elegir esta palabra. Eso es a lo que me refiero con que z sub n más 1 sea mayor a esto. A que si ocurre que esta variable aleatoria es mayor a esta suma de probabilidades, entonces se elige esta palabra m, ¿va? Vamos a ver un ejemplo, de hecho, más sencillo en el siguiente slide, que va a ejemplificar esta parte, por si todavía te queda duda. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver esta función. De hecho, aquí, mira, el primer error de tipeado. Esta función va de justo las is, que son los estados, y las zetas, las variables aleatorias zetas, ¿no? Déjenlo encima. Vamos a, no sé si aquí hay colores, sí, ahí está, mira. El blanco, para rayar esa parte. Y esta parte de aquí. Entonces, ahora sí vamos a escribir de color negro. Entonces, esta de aquí va a ser nuestro estado I, nuestra WI, o sea, nuestra palabra número I. Y de este lado vamos a tener a nuestra variable aleatoria Z, que vamos a tomar como representante de la Z1. Entonces, esta función se construye a través de las probabilidades de transición, pasar del estado I al estado J. Va. Entonces, vamos a ver el ejemplo ya más aterrizado. El estado actual es 0, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que si el estado actual es 0, entonces teníamos la palabra el, ¿va? Ahora, la función f de 0 z1 se define como sigue, ¿vale? Entonces, recordemos esto, ¿no? Esta función de aquí justo va a ser nuestra x1, ¿va? Bueno, nuestro estado actual es xn, entonces vamos a llamarle x sub n más 1, ¿va? Y entonces esto va a ser igual a z sub n más 1, ¿no? Entonces aquí sería n más 1. Da igual realmente la z, cuál z sea, ¿están de acuerdo? Porque, o sea, la n más 1 va a tener la misma probabilidad de ser uniforme o no, ¿no? Vamos a tomar como representante la z1. Pero bajo la notación que ya traíamos, recuerden que se tiene que ver nuestra f como de xn, zn más 1. Vale, entonces vamos a tomar a la z1 como representante. Sabemos que si son independientes idénticamente distribuidas da igual. O sea, vamos a tirar un dado de caras infinitas al final de cuentas aquí. Y vamos a ver esta definición ya aplicada, ¿vale? Entonces, ¿qué teníamos en nuestra definición? Teníamos un conjunto de m palabras con probabilidad mayor a 0. Entonces, aquí tenemos la palabra 1 y la palabra 2. Que recordemos quién es nuestra palabra 1. Nuestra palabra 1 es perro y nuestra palabra 2 es gato. Entonces, un W1 aquí es igual a perro. Perro. Y W2 es igual a gato. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a lanzar nuestro dado de caras infinitas. Que le digo dado de caras infinitas para que tengan una representación visual de lo que se está haciendo aquí. Ejecutamos un valor de Z1. Lanzamos nuestro dado. ¿Qué nos cayó en el dado? Un número entre 0 y 0.6. Pues elegimos la palabra 1. ¿Qué nos cayó? Un número entre 0.6 y 1. Pues elegimos la palabra 2. Eso es lo que hace la variable aleatoria Z. Estamos lanzando un dado que nos está diciendo, si caemos en estos valores, elegimos la palabra 1, y si caemos en estos valores, elegimos la palabra 2. Así de sencillo. Entonces,
¿Qué es lo más probable? Pues que elijamos la palabra 1. Y de hecho, si recordamos aquí nuestras probabilidades de transición, justo es esa. Estamos representando estas probabilidades de transición. ¿Vale? Entonces vamos a escribirlas de este lado. La probabilidad, que sería P, de pasar del estado I, que sería el 0, al estado J, que sería el 1, P de pasar de 0 a 1, pues va a ser igual a 0.6, ¿vale? Y nuestra y nuestra probabilidad de pasar del estado 0 al estado 2 va a ser igual a 0.4. Que justo nos fijamos y coincide, ¿no? Primero en las matrices van las filas, que sería la fila 0, columna 1, columna 2, y si sumamos las dos columnas de nuestra matriz de transición, pues nos da 1. Vamos a terminar de explicar este ejemplo y nos regresamos a ver la matriz de transición de esto. Entonces, ¿qué sería esto, no? Que tenemos la probabilidad de elegir la palabra perro, dado que tenemos L, es 0.6. La palabra de elegir gato, dado que tenemos la palabra L, es 0.4. Entonces, tiramos nuestra variable aleatoria uniforme y resulta que nuestra variable aleatoria uniforme cayó en nuestra Z. Va a ser igual, nuestra primer Z va a ser igual a 0.7, ¿va? Eso nos dio, ¿no? Ejecutamos el valor y de hecho las uniformes pues te dan números que están entre 0 y 1. Aquí estoy exagerando con 0.7, pero puede ser 0.7, 3, 2, 1 y así. Entonces, cayó esta variable aleatoria. Entonces, ¿en qué rango caemos? Pues caemos aquí, ¿va? Como caemos aquí, entonces elegimos la palabra 2. Y como elegimos la palabra 2, nos queda como el gato. Y entonces en esta transición ya escribimos el gato. Ahora, para aquí igual, está mal, vamos a corregirlo. Les voy a enviar el archivo corregido. Vamos a poner de blanco. Ahora vamos a considerar que ya no estamos iniciando en 0, sino que estamos iniciando en 1. Vale, entonces vamos a iniciar aquí en 1. Y este valor, 1, va a ser, que es no, perdón, aquí ahora lo que estamos haciendo es, tomamos la palabra 2, que aquí lo recuerden, ¿no? Entonces, ahora vamos a considerar la palabra 2. Entonces, aquí vamos a cambiar las probabilidades de las siguientes también, ¿no? De que Z1 va a estar, y ahorita vamos a ver cuáles son las probabilidades de transición. Aquí los vamos a escribir. En este ejemplo que había preparado, bueno, en el que había escrito aquí en LaTeX, es con la probabilidad de perro, ¿no? Pero aquí ya elegimos gato, entonces, como ya estamos siguiendo el ejemplo con gato, pues por eso estoy corrigiendo estas probabilidades de transición. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de pasar? Vamos a borrar también este 1. De pasar de 2, que sería la palabra gato, a la palabra 3, que la palabra 3 habíamos dicho que es corre y la palabra 4 es salta, ¿no? Entonces, habíamos visto que la probabilidad de pasar de gato a corre es 0.3 y de corre a salta 0.7. ¿no? Entonces vamos a recordar y escribir estas probabilidades, las vamos a escribir del lado izquierdo ahora y vamos a escribir W. Vamos a cambiar aquí el color a este que teníamos. Entonces, W3 habíamos dicho que era corre. Y W4 habíamos dicho que era salta. Y entonces tenemos nuestras probabilidades. La probabilidad de pasar del gato a corre era 0.3. Entonces aquí lo escribimos 0.3.
y la probabilidad de pasar de gato a salta era 0.7, ¿no? Entonces consideramos el intervalo anterior, 0.3, y luego consideramos la suma de las dos probabilidades que habíamos considerado, que sería pasar de gato a corre, que es 0.3, más la probabilidad de pasar de gato a salta. Como solo son dos, pues aquí ya llegamos rápidamente a 1, ¿no? Pero este 1 representa la suma de esas dos probabilidades. Por eso estamos trabajando aquí con los intervalos. Y ahora, ¿qué vamos a considerar ahora, no? Las probabilidades de transición. La probabilidad de pasar de, como lo escribimos aquí, de 2 a 3 es 0.3 y la probabilidad de pasar de 2 a 4 es 0.7, ¿vale? Entonces, ya tenemos nuestras dos probabilidades y ahora lo que tenemos que hacer es ver qué nos sale en la variable aleatoria uniforme. Pues vamos a tirar el dado de caras infinitas y resulta que el dado nos devuelve el valor de z igual a 0.40 y algo, ¿no? 41, ¿no? Entonces esta variable aleatoria uniforme toma este valor. Vamos a compararlo en nuestra función. Entonces aquí ya tenemos nuestra función. Vemos que ahora cae dentro de este intervalo y entonces elegimos la siguiente palabra y escribimos. Entonces el gato, y como nuestra z cayó justo en el intervalo que nos manda salta, entonces escribimos el gato salta, ¿no? Entonces esto es lo que hace un modelo de inteligencia artificial. Es exactamente lo que está haciendo, ¿no? Y está modelado con cadenas de Markov. Entonces, este método, que justo la z es la que se genera de manera aleatoria, se conoce como muestreo por transformación inversa. Y ya te va dando muestras de lo que puede devolver el modelo bajo estas probabilidades de transición. Ahorita las escribimos ya explícitamente. Y esto conecta justo la definición de cadena de Markov homogénea, que es teórica, con implementación computacional. O sea, aquí ya podemos ver cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial. No estamos ni programando uno, no estamos montando todo una infraestructura para ejecutar un posible ChatGPT Gemini, pero estamos entendiendo la base, la idea de cómo se construye el modelo. Y lo padre de esto es que justo esto, programarlo es muy sencillo. El problema que tenemos nosotros para poder hacer un ChatGPT es que no tenemos la información suficiente para generar nuestras matrices de transición de manera correcta y no tenemos la infraestructura para que después de generar el modelo que prediga palabras después de otras, tenga capas, que son estas capas, se llaman transformers en esta parte de inteligencia artificial. Estas capas lo que aseguran es que detonen acciones dentro de la inteligencia artificial. No sé si tú escribes, busca en internet esto y esto y esto, pues busca en internet detona una acción. Y esa acción se conecta en una capa y en esa capa se conecta a un servicio externo. Ya nos metemos a temas de computación. Entonces eso ya no como tal tiene que ver con el modelo, pero quien detonó todas esas acciones fue el propio modelo. Y este es el modelo, esta es la esencia, la carnita que tiene la inteligencia artificial. Gracias a esto, con todas las herramientas adicionales, pudieron hacer cosas sorprendentes como la generación de imágenes, como el reconocimiento de voz, de que puedas platicar con una inteligencia artificial. Se basa en esto, en simples probabilidades. Y como nuestra mente ya está acostumbrada a estas probabilidades, pues te la crees y dices, sí es súper inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí nada más habría que construir la matriz de transición de este lado para que vean cómo justo lo único que construimos aquí es una matriz. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de pasar del estado 0 al estado 0? No, pues no la tenemos definida, no está, es 0. Lo vamos a ver como 0. La probabilidad de pasar del estado 0 al estado 1 es 0.6.
¿Cuál es la probabilidad de pasar del estado 0 al estado 2? Es 0.4. Y aquí lo mismo, 1 y 2. ¿Cuál es la probabilidad de pasar del estado 1 al estado 0? Tampoco la tenemos aquí, o sea, es 0. No hay forma de pasar de perro a él, ¿no? No puedes decir perro, él, o a menos de que el texto lo traiga. Entonces, en el texto con que entrenamos este modelo, pues es 0. Ahora, de pasar del estado 1 al estado 1, también va a ser 0. Y de pasar del estado 1, nos faltó el 3 y 4. 3 y 4, ¿no? Entonces, 3 y 4. Y aquí vamos a usar la goma que nos provee esta cosa de aquí. Y ahora sí escribimos otra vez. Entonces, aquí habíamos dicho que era 0.4 y la probabilidad de pasar del estado 0 al estado 3 tampoco está definida. 0, 0, ¿vale? Entonces, aquí de pasar, vamos a estas dejarlas al final para que no quede tan fea la matriz dibujada. Ahora, de pasar del estado 1 al estado 2, tampoco la tenemos definida, es 0. De pasar del estado 1 al 3, sí lo tenemos, 0.5. Y del 1 al 4, 0.5, ¿no? Y así nos seguimos, 2 al 0, 0, 0, 0. Y al 3 es 0.3 y 0.7, ¿no? Ahí está, ¿vale? Entonces, de esta manera nosotros ya podemos construir justo esta matriz de transición. Y si se dan cuenta, esto suma 1, esto suma 1, esto suma 1. Y ahora aquí nada más hay que ver justo dónde termina nuestra matriz de transición. Tal vez aquí tenemos palabras como corre y salta como las finales. Entonces ahí se va a quedar nuestro modelo. Vamos a devolver hasta esa palabra y ya no devolvemos más. Entonces la probabilidad de pasar a estos es 0, pero de pasar del estado 3 al estado 3, o sea, si se queda ahí, ya se quedó ahí. Y la probabilidad de pasar del estado 4 al estado 4 también va a ser 1. Entonces, estas de aquí van a ser estados absorbentes. Después vamos a ver cómo se define un estado absorbente teóricamente. Pero estados absorbentes es que se quede ahí ya para siempre. Entonces, se queda en el 3 para siempre, se queda en el 4 para siempre. Y ya tenemos nuestra matriz de transición, nuestra matriz estocástica. Y todas las filas suman 1. 0.6 y 0.4 suma 1. 0.5 y 5 y 0.5 suman 1. 0.3 y 0. Aquí le escribí 7 bien feo. 7. 0.3 y 0.7 suman 1. El 1 y el 1 de aquí abajo, ¿vale? En nuestras matrices de transición podemos tener estados absorbentes y por lo regular vamos a ver unos en esos estados absorbentes. De hecho, si toda la matriz fuera de estados absorbentes, pues tendría una diagonal de unos. Eso significa que son estados absorbentes. De hecho, vamos a poder justo, solo viendo la matriz, clasificar a los estados en subconjuntos de estados y ver cuáles son las probabilidades de pasar de ciertos estados a otros. En este caso, si caes en el 3 o en el 4, ya no, te quedaste ahí para siempre, ¿va? Entonces, ya construimos justo nuestra matriz de transición, definimos la probabilidad inicial, y esta matriz de transición, pues es lo que tenemos escrito aquí abajito. Y explicamos todo cómo funciona esta parte de la inteligencia artificial con este ejemplo. Ahí tienen alguna duda, les quedó muy claro este ejemplo. O sea, ya con esto, si lo entienden, ya pueden decir, ya sé cómo funciona la inteligencia artificial. Y es una cadena de Markov, ¿no? O se puede representar como una cadena de Markov. Y nada más hay cuidado que pues solo están entendiendo la base de la inteligencia artificial, los cimientos de cómo funciona, porque ya la parte computacional es muy compleja y es justo en lo que se invierte muchísimo dinero. ¿Qué es lo que investigaron? ¿Cuánto dinero se le ha invertido? Pues se le ha invertido a toda la parte tecnológica más que a la parte del modelo, ¿no? El entrenamiento es muy caro, sí, pero la parte tecnológica es la que lo es más. Cuánto dinero gastas en enfriar los servidores, cuánto dinero gastas en contratar a las personas que saben del tema, en que estén ahí corrigiendo todos los posibles sesgos en el texto con el que están entrenando el modelo, todo lo que pagaste para conseguir toda la información para entrenar el modelo.
¿no? Entonces, toda esa inversión está en cosas que rodean toda esta esencia de la inteligencia artificial, pero las ideas ya estaban ahí desde hace mucho tiempo. Entonces, ese sería el ejemplo. No sé si tienen alguna duda, si todo está perfecto, vamos al Kahoot en 5 minutitos. Perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien, gracias por las manitas arriba. ¿Alguien levantó la mano? Aquí también les hice como una presentación en algún momento a quién sabe si siguen estando, ¿no? En la escuela. Fue en noviembre de 2022. Pero creo que era para una clase, ya no me acuerdo de cuándo, pero si alguien estuvo en la plática, pues les expliqué justo algo de cadenas de Markov. Les expliqué la definición de un proceso estocástico. Les planteé un problema de un amigo, me preguntó, ¿cuántas canciones tendría yo que escuchar para escuchar toda una playlist si le pongo el modo aleatorio? Entonces, imagínense que ustedes entran en su playlist y le ponen el modo aleatorio. Entonces va a iniciar en una canción aleatoria entre todas. Esa es su probabilidad inicial. Y luego de eso, lo que van a hacer es escuchar otra que también va a ser aleatoria, pero recuerden que también pueden escuchar la misma canción, pueden regresar a la canción que ya habían escuchado porque está aleatorio, ¿no? Entonces pueden escuchar la misma canción 3 veces, 4 veces, pero hay una canción que todavía no han escuchado y la pregunta de mi amigo es, ¿cuántas canciones en promedio yo tengo que escuchar para escuchar toda mi playlist? Entonces, ahí mismo estábamos en un bar y ahí mismo estábamos, de hecho, con Isidro y Acapulco. Les hice ahí un codiguito para hacer una simulación y decirles la respuesta. Entonces, la simulación arrojó una respuesta y dije, mira, este es el número de canciones. Si en tu playlist tienes tantas canciones, ¿no? Si en tu playlist tienes tantas canciones, el número de canciones promedio que tienes que escuchar es este número. Y entonces, con eso pudo decir de qué tamaño van a ser sus playlists, ¿no? Entonces dice, no me vale la pena crear una playlist de 100 canciones porque tengo que escuchar en promedio tal vez 500 para escuchar toda la playlist. Si todos los días pongo la playlist en aleatorio, que es lo que les gustaba hacer él, ¿no? Poner la playlist en aleatorio, y escuchar sus canciones. Y entonces a través de justo las probabilidades de transición, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de no escuchar de no haber escuchado alguna canción, escuches una? Pues es 1. De no haber escuchado ninguna, escuchar 2, pues 0, porque siempre tienes que ir de canción en canción. Y aquí se ponían un poquito más complicadas. ¿Cuál es la probabilidad de que dado que escuchaste una canción, escuches la misma en el siguiente momento? Pues 1 sobre n, siempre y cuando la probabilidad de escuchar las canciones sea proporcional. ¿Cuál es la probabilidad de pasar de escuchar una a escuchar 2? Pues que no hayas, o sea, justo n-1 sobre n justo indica que tengas que escuchar exactamente la siguiente canción y que sea diferente a la que ya escuchaste, ¿no? Entonces, si es diferente, ¿cuál es la probabilidad de que sea esa? Pues 1 sobre n, se la restas a 1, entonces te queda 1 menos 1 sobre n, que sería n menos 1 sobre n, ¿no? Y así, entonces calculas todas las probabilidades y te vas dando cuenta de que sí puedes calcular esas probabilidades y luego creas la matriz de transición. Y mira, de ahí se ve la matriz de transición. Y esta es una matriz estocástica. Todas las filas suman 1, ¿no? Entonces va de 0 hasta n canciones. La idea era que justo viera que se podía demostrar o ver la solución de manera general, ¿no? No necesariamente para el número de canciones que a él le interesaba. Entonces ahí tienen la matriz de transición. Y luego, ¿cuál era la pregunta? Pues la pregunta era que quería saber cuál es el número promedio de canciones que tenía que escuchar. Ahora,
Ese número promedio se puede definir como esta tau. En algún momento ya la vimos, pero vamos a definirla ya completamente en las siguientes clases, que son tiempo de paro. Entonces va a ser el mínimo de las Ks, tal que nuestro proceso en ese tiempo ya haya escuchado todas las canciones, ¿no? Entonces este n es el número de canciones escuchadas. Si nuestro número de canciones escuchadas ya es igual al número de canciones que tiene la playlist, pues ya acabas aquí. Este tiempo es el que tienes que adivinar. En cuántas canciones voy a justo acabar con todas. Eso es lo que dice aquí nada más. Este es el tiempo, eso es lo que quiere saber, ¿no? Pero como es una variable aleatoria, no podemos saber su valor exacto, va a variar de acuerdo a la simulación. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Pues sacar su promedio. ¿Cómo sacamos su promedio? Sacando la esperanza. Entonces hacemos la suma de de los valores que puede llegar a tomar por la probabilidad de que los tome, y resulta que es una serie. Y entonces en esta serie, si tienes n igual a 2, el promedio de canciones que tienes que escuchar, si solo hay 2 canciones en tu playlist y lo tienes en aleatorio, es 3. Entonces está muy padre eso, ¿no? Si tienes solo 2 canciones en tu playlist y le pones el modo aleatorio, el tiempo promedio que tienes que hacer, o bueno, más bien el número de canciones que tienes que escuchar es de 3 para que escuches toda la playlist, porque a veces vas a tener que escuchar las dos y primero una y luego la otra, o luego en el aleatorio ponga una, luego esa misma y luego la otra, ¿no? Para n igual a 3, justo otra serie, se resuelve la serie y tiene 5.5. Y así, entonces, está padre esto. Y luego, hice el procesito y ven, este código pequeñito es simulación estocástica. Esta simulación estocástica es lo que hice en el bar, rapidísimo. Se escribió esto bien rápido y ya, con esto ya teníamos la solución al problema que tenía él, ¿no? Entonces, este mismo procesito lo ocupé para n igual a 2 y las últimas 10 simulaciones, la media fue de 2.9996, ¿no? Para n igual a 2 con las simulaciones, ¿no? Entonces, las últimas 10 simulaciones me dieron que fueron 2 canciones, 5 canciones, 3 canciones, 2 canciones, 3 canciones, 6 canciones, 3 canciones, y en todas las simulaciones. O sea, hubo una simulación donde tuve que escuchar 5 veces la misma canción y ya en la siguiente escuché la que no había escuchado. Y para n igual a 3, igual las últimas 10 simulaciones se las pongo aquí. ¿Y cuál es el promedio que me da la simulación? ¿Y a qué se parece? Pues a lo que ya habíamos resuelto. 3.3 y 5.5 es 2.996, casi 3, y 5.48, casi 5.5, ¿no? Entonces las simulaciones que nos genera el código justo se parece a lo que se resuelve de manera teórica. Eso es lo que quería ahí también darles, de que se puede aproximar de manera teórica y se puede simular, ¿no? Ahora, ¿cuál era el problema de él? Que en su playlist tenía 100 canciones, entonces aquí les hice un grafiquito, ¿no? Entonces, para 100 canciones, tenía que escuchar 518 en promedio. Y 518 no las escuchas en un día. Entonces, 100 canciones son muchas canciones para una playlist que vas a reproducir de manera aleatoria, ¿no? Tienes que recordar dónde quedaste para seguir avanzando, ¿no? 100 canciones ya es mucho. Y entonces aquí se hizo el gráfico con 10,000 simulaciones, ¿no? Entonces se hicieron 10,000 simulaciones y se sacó el promedio. Entonces estos son los promedios, ¿no? Para 100 canciones son 518. Y así conforme va avanzando el número de canciones, si se dan cuenta, crece casi, se parece lineal, ¿no? Crece esto. Entonces este es el grafiquito. Para cada número de canciones, ¿cuántas canciones tienes que escuchar en promedio? Está increíble. Pero bueno, ese es y el ejercicio que presenté en ese momento de procesos estocásticos. Y fue una pregunta que nació ahí platicando con los amigos. Ahora, vamos a hacer ahora sí el Kahoot. Voy a ejecutarlo y se los pongo en la pantalla. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Pero, por ejemplo, eso es considerando el Spotify del 2022, ¿no? Porque, por ejemplo, sí. si ahorita lo intenta, sí te las pone de que todas diferentes. Es que, sí, exactamente, ¿no? Ese es el Spotify del 2022. Tal vez en una actualización reciente, lo que ahora hace Spotify es que te genera una lista aleatoria de las canciones, ¿no? Solo las reordena,
pero realmente no es aleatorio ese reordenamiento, ¿no? No te pone la playlist en aleatorio, simplemente te genera una lista con el orden aleatorio, ¿va? Eso es lo que podría suceder actualmente. Y entonces tú, de hecho, lo prefieren así porque puedes entrar a la playlist, le das en aleatorio y luego revisas la lista de las siguientes canciones. Y esa lista de las siguientes canciones ya está predefinida porque nada más hizo un reordenamiento, ¿va? Eso es lo que supongo que hace ahorita, ¿no? Pero en ese momento la pregunta era esa. Vale, entonces dejen iniciar el Kahoot. Y vamos a pedir que les pidas su correo. Ahí está, ya lo pueden ver. Ingresen. Vale, vamos a empezar en unos segundos. Ya no veo que nadie se una, somos 55. Vamos a dar start. Es la clase bueno, el Kahoot del sábado, porque repetimos las definiciones. Perfecto. Avancemos. Órale. Recordamos que sí, ¿no? Las zetas siempre son independientes entre sí. Súper. Muy bien, muy bien. Me alegra que ya aumente el porcentaje de aciertos.
Muy bien. Muy bien. Súper. Siguiente. Muy bien, muy bien. Súper. Next. Muy bien, muy bien. Y ya creo que es la última. ¿Verdadero o falso? Oh, vaya. Igual en la pasada hubo errores, pero fueron menos, creo que en este. Pero sí, si tienes 0 descendientes, pues vas a tener en el siguiente tiempo 0 descendientes. Muy bien. Carlos Oscar. Y ganó Swan, que no sé quién sea, pero está bien. Soy yo, profe. Ah, perfecto. Está bien. No, no hay problema que se pongan cualquier nombre. Entonces, los primeros 5 lugares, igual punto. Lo bueno es que ponen su correo, por eso los identifico. Y vamos a ver cómo estuvo. Ah, mira, 81%. La clase pasada fue creo que del 60%. Se aumentó en un 20% las respuestas correctas. Me alegra. Va, pues ya están. Entonces, eso fue la clase de hoy. Si tienen alguna duda o comentario, pues ya lo vemos hasta mañana. O lo pueden escribir allá en el grupo. ¿Sale? Entonces nos vemos hasta mañana.